Hermanos, que Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo de parte de nuestra familia. Gracias a Dios todo bien por acá y espero en Dios que ustedes también estén bien. Estamos orando los unos por los otros. En esta mañana pues damos comienzo a nuestra lección número 9, pero antes quiero hacer una breve oración. Gracias, Señor, te doy por esta preciosa oportunidad que me concedes de poder traer esta clase bíblica, Señor, a través de estos medios comunicativos, Señor. Te pido, Señor, que tú te pasees en medio de tu pueblo y que hable a nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, Señor, y viva y eficaz, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. La lección de hoy se titula El único y verdadero evangelio. Se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 1, 6 al 9 y capítulo 2, 11 al 20. La verdad central dice: la salvación se obtiene solamente por la fe en Jesucristo. No hay otro medio, hermano, solamente por la fe en Jesucristo obtenemos la salvación de nuestras almas. En el versículo clave, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esto se encuentra en Gálatas 1, 9. Vamos a analizar en estos momentos los versículos en el capítulo 1 de Gálatas, los versículos 6 a 9. Pablo se enfrentó a una peligrosa herejía que amenazaba la iglesia de Galacia. Hay una definición de herejía que tengo aquí, de acuerdo con el diccionario secular, dice que es una idea o un conjunto de ideas religiosas contrarias a los dogmas de una doctrina religiosa que son rechazadas por las autoridades eclesiásticas. En las epístolas, las herejías y los cismas de la iglesia cristiana se condena con mucha severidad. Y en Gálatas 5:20 vemos que herejías entran en una manifestación de obras de la carne. El versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, porque solo es uno, pero hay quienes perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema. Vamos a ver la definición de anatema. De acuerdo con el diccionario secular, anatema es una condena moral, prohibición o persecución que se hace de una persona o de una cosa en cuestión a actitud y ideología que se considera perjudicial. De acuerdo con el diccionario bíblico, pues denota la irrevocable y completa separación de una persona de la comunión de los fieles. Hay dos aspectos en el evangelio: los hechos del evangelio y está también la interpretación de los hechos. Los hechos del evangelio son la muerte, la sepultura y la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en su epístola a los Corintios, dice en 1 Corintios 15:3: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estos son los hechos históricos del Evangelio que no pueden ser cambiados. Alguien que no mencione estos acontecimientos, pues
estará predicando el Evangelio. Y estos hechos han de ser recibidos por la fe y solamente a través de la fe. Ahora, en cuanto al segundo aspecto del Evangelio, la interpretación de los hechos, pues diremos que el tema de la carta de Pablo a los creyentes de Galacia es la interpretación de los hechos del Evangelio. Los judaizantes habían seguido a Pablo hasta el país donde estaban los Gálatas. ¿Quién eran los judaizantes? Bueno, eran aquellos que querían imponer la observancia de la ley de Moisés a los cristianos convertidos de entre los gentiles, con el argumento de que era necesaria para la salvación. Ellos no cuestionaron los hechos del Evangelio. Hubo 500 testigos que habían visto al Señor después de su resurrección. Así que ellos no iban a un lugar a otro negando los hechos del Evangelio porque había muchos testigos. La herejía que ellos estaban propagando tenía que ver con la interpretación de esos hechos. Lo que ellos estaban diciendo era lo siguiente, y lo hacían de una manera muy sutil y muy disimulada. Y voy a mostrar en forma de una posible conversación lo que ellos hacían. ¿Ha pasado por ahí el hermano Pablo? Y ellos contestaban, sí, él vino y predicó el Evangelio y nosotros lo aceptamos y formamos parte del cuerpo de creyentes. Entonces los judaizantes respondieron, qué bien. Ustedes saben que el hermano Pablo es muy exacto en lo que dice, pero él no dice todo lo que tiene que decir. Les dijo, por ejemplo, que tenía que guardar la ley. No se los dijo, ¿verdad? Pues bien, se lo debería haber dicho. Hay que confiar en Cristo, pero también tiene que seguir la ley de Moisés, porque de otra manera no serán salvos. Y tristemente, muchos de los cristianos de Galacia, después de haber aceptado el mensaje de Cristo, se estaban alejando de la gracia de Dios. Optaron por seguir a los falsos maestros que insistían en que los cristianos gentiles deberían circuncidarse y seguir la ley de Moisés para alcanzar la salvación. Y esta fue una de las herejías conocidas más antiguas y aún está presente en la actualidad. Implica añadir algo al Evangelio de la gracia. Requiere hacer algo en vez de simplemente creer en fe. En Hechos 16:31, Pablo le dijo al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Simplemente cree. También vemos en la Escritura cuando Cristo le pidió a los apóstoles que predicaran el mensaje de salvación por la gracia de Dios. Ellos no tendrían que hacer nada para obtener su salvación, sino que tenían que confiar en lo que Cristo ya había hecho por ellos en la cruz. El Evangelio deja fuera todas las obras que uno pueda realizar para lograr el favor de Dios. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por todo esto dicho, podemos entonces entender por qué Pablo le habló de esta manera a los de Gálatas. En palabras mías puedo oír a Pablo diciendo con mucha tristeza, con mucho dolor y quizás también con mucha molestia, no lo puedo creer. No lo puedo creer que después de haber conocido el Evangelio de Cristo a través de la gracia, estén ustedes ahora siguiendo un evangelio diferente. Solo hay un evangelio. Y Pablo vio cómo la integridad del evangelio era atacada cuando los judaizantes enseñaban a los nuevos creyentes que habían requisitos adicionales para la salvación.
Desde el tiempo de la iglesia primitiva, el evangelio ha sido atacado innumerables veces y cada creyente y cada iglesia local deben permanecer vigilantes para identificar a aquellos que distorsionan el mensaje del evangelio, desafiando la falsa enseñanza con la verdad y protegiendo a los nuevos creyentes, en especialidad aquellos nuevos creyentes, protegiéndolos de estos errores. ¿Quién era Pablo? Pablo había perseguido a los cristianos anteriormente. Era un judío religioso buscando la justicia de Dios por la ley, por sus propias fuerzas humanas, pero tuvo un encuentro con Dios. La gracia de Dios lo alcanzó y Dios lo llamó para predicar el evangelio. Y después de aceptar el mensaje de perdón, también aceptó el llamado de Dios sobre su vida. El mensaje que Pablo recibió no era de ningún hombre. Jesús se lo reveló directamente. Fue escogido para dar testimonio y predicar el evangelio a los gentiles. Pablo empieza a predicar y vemos que después de 3 años Dios dirige a Pablo a Jerusalén. Ahí conoció a Pedro por primera vez y permaneció con él 15 días, dice la palabra, y también vio a Jacobo, el hermano del Señor. Esto lo vemos en Gálatas 1, 18 al 24. Y luego, a pasar del tiempo, vemos que los demás discípulos también reconocieron el llamado de Pablo a los gentiles. Pablo se tuvo que defender de acusaciones formuladas en contra de él por parte de los judaizantes. Su batalla fue bien fuerte. Ellos negaban que él era verdadero apóstol de Cristo. Ellos decían que él era solamente un maestro enviado por los apóstoles, así que su enseñanza debería ser aceptada solamente cuando estuviera de acuerdo con la de ellos. Y le acusaban de esparcir enseñanzas no aprobadas por el concilio de Jerusalén. Y ahora vamos a ver y analizar estos versículos en Gálatas 2, 11 al 20. En estos versículos vemos que Pablo tuvo que defender el evangelio en una situación un poco complicada y un poco difícil. A veces, hermano, los cristianos deben ser enfrentados porque sus palabras o sus acciones contradicen el mensaje de la salvación a través de Cristo. Y Pablo tuvo que enfrentarse a Pedro, un líder de la iglesia, un apóstol muy conocido que se había desviado de la verdad, actuando con hipocresía. Y Pablo tuvo que enfrentarlo con unas verdades. Y lo hizo públicamente. Para Pablo no fue fácil porque Pedro era un hombre de un fuerte carácter, un líder entre los 12, pero abiertamente Pedro era un hipócrita. Eso nos demuestra que aún líderes en la iglesia pueden fallar. Pablo lo vio muy necesario llamarle la atención a Pedro, porque los efectos de lo que él estaba haciendo era muy grave. Pedro llega a Antioquía, una ciudad en Siria, donde la población mayormente era griega. Y Antioquía era la base de una iglesia de los gentiles. Y tenemos a Jerusalén, que era la base de la iglesia de los judíos. Pedro llega a Antioquía para visitar la iglesia de los gentiles y para ver cómo estaba la iglesia, y cuando llegó, pues empezó a comer con los gentiles, empieza a compartir con ellos, conviviendo con ellos, y todo parecía muy bien y tenían una muy buena coinonía. Pero entonces llegan aquellos de Jerusalén, aquellos judíos, y cuando llegan, esa porción la podemos ver en Gálatas 2, 12, 13, unos hermanos de Jerusalén judíos
llegan y cuando Pedro los ve llegar, se separó inmediatamente de los gentiles. Quizás notó una cara larga como preguntándole qué tú haces sentado a la mesa con los gentiles. Y la palabra dice que Pedro tenía miedo de los judíos, tenía miedo de los de la circuncisión. Esto me da a entender que no debemos de dejar que nuestras convicciones, no debemos de dejar nuestras convicciones por temor a otros o para caer bien con otros. Tenemos que pararnos firmes en lo que hemos creído, en la palabra de Dios. No podemos estar en dos aguas. Hay una sola verdad, hermanos. Por ser líder, el comportamiento de Pedro influenció a otros. Y dice el versículo 13 que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Años antes, a través de una visión, Pedro había entendido la necesidad de alcanzar a los gentiles con el evangelio, lo que incluía tener comunión con cristianos gentiles y compartir alimentos que no seguían las leyes dietéticas del judaísmo. Pero ignoró la lección que Dios le había enseñado en Hechos 11. Su influencia era tan poderosa que otros cristianos judíos, incluyendo a Bernabé, siguieron su ejemplo de hipocresía. Aquí hay un caso bien particular donde un líder tiene que llamarle la atención a otro líder en público, cara a cara. Pero ¿por qué no lo hizo privado? Como líderes tenemos que comprender que cada situación tiene su particularidad individual. En Gálatas capítulo 2, versículo 14, dice que cuando Pablo vio que no andaba rectamente conforme a la verdad, dijo a Pedro delante de todos. Aquí hay que ver que la acción de Pedro fue una acción pública. Pablo lo regañó públicamente, pero lo que estaba haciendo Pedro lo hizo público también. Fue obvio su hipocresía. Hay un dicho que dice, hay que matar dos pájaros con una misma piedra. Pues Pablo con un tiro mató a todos los que estaban siguiendo la misma hipocresía de Pedro. Si Pablo no lo hace así, lo deja pasar por alto, hubiera arrastrado a mucha más gente, saliéndose de control todo muy rápido. Así que Pablo lo tuvo que parar en seco públicamente. Algo que podemos aprender de esto es que si vamos a llamarle la atención a alguien por su error, debemos demostrárselo bíblicamente, mostrarles bíblicamente su error. Disculpen, no solo lo confrontó, pero le mostró. Fíjate lo que estás haciendo, Pedro. Le empezó a explicarle el mensaje que Pedro estaba dando a los demás. Esto se puede ver en el versículo 14, cuando dice, si tú siendo judío, Pedro, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y Pablo le dijo, tú y yo somos judíos de nacimiento, y tú y yo sabemos muy bien que el hombre no es justificado por guardar la ley. El hombre es justificado por la fe en Jesús. Tú y yo sabemos eso. El corazón del evangelio es eso. El hombre no puede ser salvo por sus propias fuerzas. Tenemos que creer en Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Y no solamente sabemos eso, pero hemos experimentado la gracia de Dios. No es suficiente saber de la gracia de Dios, sino experimentar la gracia de Dios. Dios tiene un lugar de servicio
para cada creyente. Lo que nos une a todos es el contenido de nuestro mensaje, la salvación y la nueva vida a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pablo apeló a lo que Pedro ya sabía. Las observaciones de la ley nunca podrían resultar en la justificación para nadie. Pablo enfatiza cuando los creyentes judíos aceptaron a Cristo, las cosas que destruyeron fueron las obras como un medio para la salvación. Al distanciarse de los cristianos gentiles, Pedro estaba esencialmente validando el camino de la ley. Pablo quería que los gálatas volvieran al único evangelio verdadero. Solo la fe en Cristo puede darnos salvación. Y cualquier cristiano puede sentirse tentado a pensar que vivir una vida ejemplar nos va a ayudar a ganar el favor de Dios. Pero tenemos que examinar nuestra vida de fe. ¿Está edificada solamente sobre Cristo, sin depender de su bondad de obra? Hay que examinarnos, porque solamente por la fe es que podemos ser salvos. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. El versículo 20, el escritor del expositor dice, la vida cristiana, pone ese título, la vida cristiana es la expresión externa de la vida de Cristo en el creyente. Entonces, yo vi como un poemita que tenía que ver con el versículo 20 y quiero dar ese último versículo 20 como en son de poesía. Y dice así, toda acusación posible sobre mí, postrado ante el Dios vivo, desde la primera vez que mentí en mi vida, todos los actos de injusticia y arranques de ira expuesto ante nuestro Creador. Todo pecado imaginable que cualquier acusador podría traer ante Dios, Jesús a su diestra diría, no, yo pagué por eso. Este es mi hijo adoptivo, perfecto, sin mancha, puro, santo, mío. En la cruz de Cristo, todo lo que me hacía un enemigo de Dios fue derramado sobre Él, absorbido completamente por Él, para que yo ya no esté bajo su ira, sino bajo su misericordia. Por eso yo he venido esta mañana para celebrar mi funeral. Vengo a aceptar mi propia muerte. Vengo a cantar y a celebrar que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso deseo celebrar esta mañana que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios le bendiga.